Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Este es su programa de Educación al Día que se emite toda la noche 7:30 por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Escuchemos una importante charla del equipo jurídico de la CUT sobre las perspectivas de la Junta de Calificación de Invalidez en un nuevo contexto. Este es su programa, Educación al Día, bajo la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó y la asistencia técnica de Fabián Henao Carbona. La presentación de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, quien está a la expectativa, al igual que todo el pueblo colombiano, de lo que pueda pasar en la posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de la vicepresidenta Francia Márquez, como también del desarrollo de las actividades en el Congreso de la República. Escuchamos entonces esa importante charla del equipo jurídico de la CUT Nacional. Tenemos un acumulado, una agenda laboral bastante amplio, con muchas posibilidades de llegar a tener propuestas para contribuir, digamos, a la revisión, a que guíen un plan de trabajo y a lo que le hemos prometido en este webinar, a la elaboración de un plan nacional de desarrollo que le permita a este gobierno en 4 años la inclusión de las y los trabajadores. Eso es muy importante. Además, la propuesta está encaminada para trabajadores y trabajadoras, y fuera de que está encaminada para trabajadores y trabajadoras, tiene una meta y es la transformación de las normas para nuestra situación, digámoslo así, laboral, ya que recibimos un país, o hay un país con una crisis bastante alta, no solamente producto del COVID, sino de la desestructuración de un modelo que colapsó, como es el modelo neoliberal, y que a nosotros, hombres y mujeres del mundo sindical, nos tocó prácticamente toda la crisis. Y esto es lo que hay hoy, un inactivismo, muchísimo desempleo, pero la Central Unitaria tiene una agenda que nos va a permitir, primero, mirar qué hay de ventajas en las normas y que hay que atender, y cuáles son las normas que violan nuestros derechos. Entonces, en cuanto a ventajas, aquí hay muchas normas que constitucionalmente han servido, y en eso las vamos a centrar en todo lo que ha sido el trabajo decente, igualmente la salud y la seguridad social, o sea, todo lo que comprende el término trabajo decente, y el empleo. El empleo también lo vamos a determinar desde las políticas de primer empleo, política joven, pero creo que va a ser muy, muy importante unas normas que quedaron para el empleo de juventud. Si bien es cierto, pues no solamente los jóvenes quedaron graves en este país después del COVID, sino que también amerita que sea la juventud la que en este gobierno tenga unas propuestas fundamentales para su futuro y su vida, y para dejar algún legado en esta población que hoy no tiene un empleo estable ni sostenible, y que tampoco va a poder llegar a grandes escenarios. El segundo tema, fuera del empleo decente, la libertad sindical,
todo lo que sea el implemento de las relaciones laborales que tanto nos aquejan en este país. Este país se convirtió en que todo se le da al patrón, lo que diga el empleador, y básicamente las y los trabajadores obedecen y no tienen ninguna más apuesta. El fortalecimiento del derecho de asociación y la inspección laboral va a ser clave, porque todos los trabajos de aquí en adelante van a demandar una amplia presentación en el acoso laboral, en el acoso sexual, y sobre todo ha crecido muchísimo después de la pandemia el acoso laboral. Entonces, para eso serían las inspecciones laborales, para que determinen realmente ambientes sanos y libres de violencia en todo el mundo laboral. Igualmente, la formalización laboral, específicamente la Central Unitaria de Trabajadores dice que nos podríamos intentar organizar en torno a quitar las figuras de tercerización. Esa sería una de las figuras importantes, y la subcontratación y también la precarización laboral, porque ya los salarios y todo lo que tienen hoy las personas trabajadoras son bastante deprimentes en el ámbito laboral. También va a ser muy importante la protección para la violencia y la discriminación antisindical. Aquí hay una cultura antisindical muy fuerte, y la Central Unitaria de Trabajadores quiere que esa cultura no persista más, que sea una cultura para el diálogo social, para que las tres personas interactúen y para que las y los trabajadores, que son los que producen y además de producir, producen riqueza, no tienen ningún ambiente de redistribución ni tampoco un buen trato, y la acumulación ya exacerba incluso las condiciones laborales de hombres y mujeres trabajadores. También es muy importante la observación a la comisión de expertos en la aplicación en la forma como lo han venido haciendo. Yo creería que estos ha expresado pues a Colombia constantemente su profunda preocupación, no solo de violencia antisindical, sino también de los informes tan graves que nos dieron el padre de Rus en la JEP, que eso el mundo sindical tiene que prepararse para poder presentar también sus situaciones y sus condiciones como tal. Bueno, el capítulo 17 laboral de Tratado de Libre Comercio nos interesa mucho, porque tanto la OCDE como la plataforma laboral de los Estados Unidos, la plataforma laboral de Europa, de la Comisión Europea, dieron normas precisas, claves para los tratados de libre comercio. Y lo que encontramos en esos tratados de libre comercio es toda la violación a la norma nacional por parte de las multinacionales, transnacionales, y los tratados de libre comercio no consideran siquiera ninguna de nuestras normas como tal para el trabajo. Entonces, en ese sentido es que hemos dicho que va a ser muy importante hablar y ayudar a que sean implementadas las políticas laborales que aquí se han propuesto, incluso desde los organismos internacionales, organismos como la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, organismos como la Unión Europea, han propuesto para el mundo laboral muchas cosas que deben ser articuladas a nuestra legislación para tratar bien a los trabajadores que trabajan en plataformas o que trabajan en los trabajos, o quienes están en los tratados de libre comercio, y aquí no ha sido posible que se les aplique esta normatividad a los trabajadores que están con las multinacionales y transnacionales. Es también, y va a ser muy, muy interesante también, que podamos mirar la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales en todo el ámbito y cómo podemos ser productivos para el país. En el fortalecimiento de la negociación colectiva. Creo que esto hay que potenciarlo,
Hoy nos encontramos con una cantidad de pactos colectivos que ni los trabajadores sabían que tenían pactos porque estaban convencidos que primaba su convención, y hoy que vamos a ver, hubo un momento en que se los cambiaron por pactos colectivos, situación que rechazamos profundamente. Y por último, va a ser bien interesante el enfoque de género y de juventud dentro de una agenda laboral, y también incluir puntos claves de la reforma agraria para poder potenciar el campo. Porque si el campo no se trabaja, si no hay quien nos trabaje en el campo, lo primero que se va a acabar en nuestro país es la comida. Y si no remuneramos bien el campo, las y los trabajadores del campo no van a tener con qué responder por la producción de los alimentos. Esto entonces es todo lo que estamos puliendo para el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy se recogieron otros insumos y otras discusiones. Por ejemplo, otra discusión que podemos dar es cómo va a ser el desarrollo del capitalismo, si a través de la industria, si va a ser a través de las economías solidarias o si va a ser una repotenciación del mercado laboral con inclusión de más trabajadores y una regularización que permita tener menos personas desempleadas. Eso entonces es como los debates necesarios que estamos dando cuando traigamos las personas que están en el empalme y los puntos para el plan de desarrollo, los vamos a tener aquí presentes. Por ahora entonces estoy muy contenta que la temática de hoy sea las perspectivas de la Junta de Calificaciones, ¿sí? De calificaciones de invalidez y en un nuevo contexto. Nuestra invitada Diana Elizabeth Cuervo Díaz es quien hoy nos agrada con esta charla. Entonces, nuestras abogadas Alice Telles y Miriam la van a presentar, pero también van a presentar la metodología con que vamos a desarrollar este tema hoy, para que ustedes puedan ver y entender todo este tema con una metodología específica de las abogadas. Entonces, Alice, tiene usted el uso de la palabra para que inicie su intervención, y la doctora Miriam Nieto también para que nos acompañe. Y bienvenida, Diana, al webinar de la UNA, el Comité Jurídico, y siempre serás bienvenida todas las veces que nos tengas estos temas tan interesantes. Una feliz tarde, doctora Diana. Bienvenida entonces, Alice. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Para mí es un gusto saludarlos el día de hoy, agradecerles por la fidelidad y el acompañamiento en nuestros webinars cada martes. Comentarles que el webinar del día de hoy tiene como objetivo principal evidenciar uno de los factores más relevantes que afectan los procesos de prestación pensional al iniciar por las problemáticas desde el momento de la calificación en primera oportunidad para determinar el origen, asimismo la fecha de estructuración, la pérdida de capacidad laboral u ocupacional y el grado de invalidez, el cual comprende acciones y etapas que deben realizar las personas y las entidades de la seguridad social, así como las reglas y obligaciones que deben cumplir los intervinientes dentro de este procedimiento, el cual les otorgará al trabajador unas garantías de un debido proceso y un derecho a la defensa. Entonces, el día de hoy me permito presentarles a nuestra invitada, Diana Isabel Cuervo Díaz, presidenta de Coljuntas, secretaria por Colombia ante la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. El día de hoy vamos a hacer el webinar un poco más dinámico, vamos a hacer una especie de entrevista a nuestra invitada. Entonces, primero que todo, le doy el uso de la palabra para que se presente y podamos proseguir con nuestras preguntas. Bueno, me presento, yo soy Diana Elizabeth, no Isabel, Elizabeth Cuervo Díaz, gracias.
Yo soy médica, especialista en Administración de Salud Ocupacional y especialista en Derecho de Seguridad Social. Soy doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia e hice una estancia postdoctoral en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia. Me desempeño como médica principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y soy actualmente la presidenta de Coljuntas, que es la asociación que reúne a las 17 juntas de invalidez del país. Somos 65 miembros de los 88 miembros que actualmente son miembros de las juntas de calificación de invalidez. Para mí es un honor que me hayan invitado. Agradezco a la doctora Ligia y a la doctora Miriam que nos hayan invitado a Coljuntas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora Diana. Quiero agradecer este espacio y ustedes se preguntarán por qué este es un tema relevante. Hablamos de perspectivas de la Junta de Calificación de Invalidez en un nuevo contexto que quisiéramos aprovechar dadas las circunstancias. También agradecer que a través de la sinergia del proyecto, del director de investigación y proyectos, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este espacio y creemos de suma importancia que aquí no vamos a abarcar pues todo el tema que quisiéramos, pero sí quisiéramos, doctora, por ejemplo, preguntarle qué tan difícil es llegar a obtener un porcentaje de invalidez. Bueno, entonces, esta es una pregunta que los trabajadores normalmente nos dicen. ¿Por qué es tan difícil llegar a un 50%? Para los que no sepan, en Colombia el límite que se requiere para que un trabajador tenga pensión de invalidez es 50%, no es el único requisito, también se requieren unas semanas cotizadas. Resulta que este manual tiene unos aspectos que van en la parte física, o sea, la parte funcional, perder una mano, un ojo, pero también tiene una parte que mira el impacto en la vida social, laboral y económica. Si bien Colombia ha avanzado en estos baremos, resulta que para que un trabajador con estas reglas pueda llevar a 50%, tendría que tener alteración en múltiples órganos y nos falta actualizar mucho cómo se da el puntaje cuando un trabajador tiene limitación para trabajar. Entonces, como nosotros nos hemos dado cuenta que hay algunas barreras, algunas tablas de ese manual que hace que sea muy difícil que realmente una persona con una condición de discapacidad muy grave tenga ese puntaje, siempre hemos retroalimentado al Ministerio de Trabajo, que es el que hace ese manual. Por eso es tan difícil, porque falta objetivizar algunos aspectos, sobre todo en cómo se asigna el puntaje para cuando una persona no puede retornar y mantenerse al trabajo. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Cuando un trabajador tiene un accidente o una enfermedad laboral, ¿cuándo debe acudir a las juntas de calificación de invalidez? Bueno, primera claridad es que las juntas de calificación de invalidez dictaminamos no solamente para el sistema de riesgos laborales, sino para los 3 subsistemas. Nosotros tenemos que ver con trabajadores que tienen condiciones de salud de origen común y de origen laboral, porque hacemos 3 cosas, como dijo la doctora Alice, hacemos 3 cosas. Definir si el origen de una condición de salud es laboral o común. Pongo un ejemplo, y acá sí agradezco todas las preguntas de las personas y los actores. Túnel del Carpo. Necesitamos saber si esto fue porque se enfermó porque estaba en un cultivo de flores o si hay otra causa. El segundo proceso que hacemos es, una vez se ha rehabilitado, definir el puntaje de pérdida de capacidad laboral, que a veces es menor al 50 o a veces es mayor, pero sirve para dar indemnizaciones de la seguridad social, y definir una fecha de estructuración de la invalidez, que es una fecha a partir de la cual se paga la invalidez en Colombia. Entonces la gente dice, la Junta solamente tengo que ir cuando tengo un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Eso no es así y quiero dejar claridad. Las juntas somos el ente
que va a dirimir las controversias que hay entre cualquier parte interesada, llámese trabajador, sindicato, empresario, la misma familia puede estar en desacuerdo o el trabajador, todo el mundo puede decir no estoy de acuerdo en alguno de esos tres aspectos, origen, pérdida o fecha de estructuración. ¿Para qué lo hizo así la ley? Para tener una segunda instancia, o sea, tener otro grupo diferente al de las aseguradoras que defina cuando alguien no está de acuerdo. Entonces, a los trabajadores pueden ir de manera, digamos, sin pagar, ¿sí?, a las juntas para que la junta regional que queda a nivel territorial, en las principales cabeceras de departamento, hay 16 juntas, esos grupos digan, venga, de una manera imparcial, voy a volver a estudiar eso que usted no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, puede ir a la segunda instancia, o sea, al otro piso, que es la Junta Nacional, que queda en la ciudad de Bogotá, conformada por 4 salas, donde equipos interdisciplinarios van a poder definir el caso. Eso quiere decir que en Colombia hay doble instancia, que eso de los abogados, que acá son más expertos, yo soy médica, es algo vital que mantengamos, que no sea que se quede lo que diga la aseguradora, el fondo de pensiones, Colpensiones, la ARL, sino que los trabajadores cuentan con 2 juntas, dos grupos diferentes elegidos por concurso de méritos para que diriman las controversias. No sé si hasta ahí quede claro o quieren que yo pueda aclarar algo más, doctora. Sí, doctora, vamos a continuar y ya leeremos unas preguntas que hay en el chat. Entonces, doctora, ¿quién debe pagar esos honorarios de las juntas de calificación de invalidez? Los honorarios de las juntas de calificación de invalidez siempre deben ser pagos por el sistema de seguridad social. Sí, voy a poner todo con ejemplos. La EPS dijo, el túnel del Carpo es común. Entonces el trabajador dice, no señor, para mí el túnel del Carpo es de origen laboral. Así el apele nunca debe pagar el trabajador. Como es de origen común, lo paga el sistema de pensiones. En los casos que diga, el túnel del Carpo es laboral y la ARL diga, no, eso es común, tiene que pagar la ARL, ¿sí? El pago lo hace la entidad de seguridad social del origen que en primera oportunidad, o sea, en el primer escalón, la EPS determinó. En el caso de que estén calificando pérdida, voy a poner un ejemplo, la ARL dijo, tiene un túnel del Carpo con una pérdida del 15%. El trabajador dijo, no señor, para mí es más alto. Así apele él, como ya tenía el origen laboral, lo manda a la ARL. En los fondos de pensiones y colpensiones, como ya estoy definiendo una pensión de invalidez y no estoy de acuerdo como trabajador, digo de manera sencilla, no estoy de acuerdo, pero el sistema de pensiones es el que va a pagar los honorarios, nunca el trabajador. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Gracias, doctora. ¿Cómo se conforman y eligen las juntas de calificación de invalidez? Bueno, las juntas de calificación de invalidez son altos entes de la seguridad social, quiere decir que pertenecen como al nivel nacional, son elegidos por un concurso de méritos, no es dependiendo de lo que diga el ministro de Trabajo, no, sino un concurso de méritos que organiza el Ministerio de Trabajo, digamos, él es el que va a organizar, pero lo hizo la vez pasada la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional ya dijo que en la sentencia C-914 del 2013, que las juntas tienen reserva legal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ejecutivo, o sea, el Ministerio no puede reglamentar la estructura y funcionamiento de las juntas por un decreto, sino que tiene que ser por vía una ley de la República, porque como son altos entes de la seguridad social, el definir si vamos a ser solo médicos, solo abogados, terapeutas, no puede ser al libre arbitrio o lo que considere el gobierno de turno, sino que tiene que ser un proceso democrático que los representantes y senadores digan cómo es la estructura. Pongo un ejemplo, se ha querido sacar a los abogados. Quiero decir que yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana desde hace 15 años y la gente dice, eso es un tema de médicos. Yo soy médica, pudiera decir que
que solo fuera de médicos, pero es que la discapacidad no es un tema de una sola profesión o de una sola visión. La discapacidad es un tema que se requiere la visión de múltiples profesiones y actores. Los abogados son necesarios para mirar el debido proceso. Acá hay muchos abogados laborales, los psicólogos van a mirar la parte psicológica, los terapeutas físicos ocupacionales van a mirar otros aspectos de reintegro, de funcionamiento, de inclusión laboral. Los médicos no solamente miramos la parte física funcional, los médicos estamos formados en un modelo biopsicosocial. Entonces, si uno une, yo siempre digo como una amalgama, como una trencita, que el paciente sea visto con todas las disciplinas y no como una mano, un ojo, sino que todos podamos dar nuestro concepto, pero no aislado, pues se van a dar mejores conceptos. Entonces, somos elegidos por concurso de méritos y debe ser por una ley de la República, según ha dicho la Corte Constitucional. Doctora, ¿las juntas de calificación de invalidez califican con qué instrumento? Bueno, esa es una gran pregunta. La gente a veces piensa que el calificador califica de acuerdo a si le cayó mal el trabajador bien o si, como si no hubiera digamos, un baremo como en contaduría es una forma de cuantificar. Resulta que las juntas estamos obligadas a cumplir un manual de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. ¿Qué es laboral? Laboral es que los que estamos afiliados a la Seguridad Social tenemos un trabajo por el cual nos remuneran y en caso de enfermar o accidentarnos vamos a reclamar una prestación. Eso es laboral. Pero hay gente que va a las juntas que no son solamente trabajadores. Los trabajadores son la mayoría de usuarios, pero hay gente que hace una ocupación, o sea, un niño jugando, un adulto mayor que ya no trabaja, también puede ir a la junta a que le califiquemos si tiene una pensión de invalidez para ser beneficiario de algún afiliado a la Seguridad Social. Entonces, ese manual es un instrumento que dice unas tablas que no nos las inventamos los calificadores, sino los hace el Ministerio de Trabajo, que es la cartera que nos reglamenta, donde dice cómo hacemos para puntuar si una hipertensión, si una artritis, si un lupus le damos más o menos valor, y tiene una segunda parte que llamamos el título 2, que mira la parte que es cuánto me impacta en el trabajo, que les digo que es una parte muy importante que actualicemos bien actualizada, porque ya les voy a explicar, como no tiene unas tablas bien claras, se pueden violar derechos de los trabajadores dándose puntaje que no es más alto o menos alto y eso no es justo. ¿Cuánto me impacta en el tema económico? Si yo a raíz de mi enfermedad recibo mi salario, mi incapacidad, si me pagan, ¿cuál es la edad? ¿Sí? Los trabajadores que son mucho más jóvenes, 18 años, o los mayores de 60, tienen un puntaje más alto, y cuánto me limita mis actividades en la vida diaria, en comunicarme, en vestirme, en bañarme, tiene cinco dominios, ¿sí? Entonces, ese instrumento no depende de que yo quiera hacer una u otra actuación, por eso hemos sido tan enfáticos en que este instrumento es vital, que lo hagamos bien, que lo verifiquemos entre todas las partes interesadas y que se irá actualizando con las normas técnicas, con los avances mundiales de discapacidad y que sobre todo protejan los derechos de todas las partes interesadas. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.